entiendo realmente lo que es la antropología bíblica y luterana en cuanto a que somos pecadores, somos mortales, y el consuelo que encontramos en Cristo que murió por nosotros en la cruz, que tomó también nuestra carne, nuestra naturaleza, que venció la muerte, venció el pecado y que él no esquivó la cruz y nosotros siguiendo sus pasos tampoco que debemos de pensar que vamos a esquivar la cruz, sino asumir la cruz, es decir, saber qué es la muerte, saber que somos pecadores, pero a la vez, al mismo tiempo, saber que con Cristo, como el apóstol Pablo decía, estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros por nosotros mismos, según nuestros conceptos, según nuestras emociones, sino Cristo en nosotros, el crucificado. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos en la verdadera fe del Hijo de Dios. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Estamos en nuestro segmento ¿Por qué soy luterano? Recuerda que durante este segmento ofrecemos este libro ¿Por qué soy luterano? A todos aquellos que estén interesados aquí en Puerto Rico. Solamente necesitas contactarnos o dejar un comentario aquí debajo de el video y puedes recibir una visita de algunos de nuestros pastores o miembros de nuestra iglesia para recibir este libro gratuitamente. Así que no pierdas la oportunidad porque soy luterano. El día de hoy tenemos para hablar con nosotros un am, hermano muy, muy querido, Samuel Pérez. Pastor Samuel Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros. Samuel Pérez es originario de México, allí de Mexicali, ¿cierto? Sí, estoy sirviendo en una iglesia aquí en Mexicali. Excelente, excelente. Samuel también ha estado relacionado siempre con la educación teológica. Enseña también en nuestro seminario en la Dominicana para el programa de FPH o Formación para Hispanoamérica, que es un programa a distancia, ¿verdad? Que se hace online y también con pastores que sirven como mentores en sus lugares. Así que hoy también vamos a hablar un poquito sobre algunos de los temas que Samuel enseña en, en nuestro programa aquí para el seminario El Reformador en la Dominicana. Pero antes, Pastor Samuel, queríamos saber por qué eres luterano. ¿Por qué eres luterano, verdad? Y quizá podemos comenzar respondiendo la pregunta un poco sobre cómo tu familia llega al luteranismo. Bueno, sí, gracias. Mi papá es pastor luterano. Mi abuelo también fue pastor luterano, pero bueno, nosotros crecimos en una iglesia luterana no confesional, sino más bien era una iglesia, o es porque sigue esta iglesia todavía trabajando en una localidad en México también que se llama Nuevo León y Coahuila. Son dos estados ahí, también más en el sur de México, donde estuvieron trabajando ellos. Y esta fue una iglesia heterodoxa, ¿no? Vamos a llamarle así, era como una iglesia luterana carismática. Ok, ok. Yo quería preguntar también sobre eso, porque has hablado de luteranismo no confesional, ahora iglesia heterodoxa. ¿Qué significa esto, verdad? Es decir, que no todas las iglesias donde vamos y encontramos ahí en la fachada, en el título que dice Iglesia Luterana, vamos a encontrar lo mismo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Por ejemplo, ¿cómo una persona puede Bien, identificar si está en una iglesia luterana eh, que cree en las escrituras y en una que no, o que toma las escrituras de una manera diferente? claro. Sí,
Me gusta mucho el título del programa porque es Cristo en el centro, y una de las cuestiones que uno puede identificar una iglesia luterana que no es, luterana confesional, que tiene que ver con la cuestión de las confesiones luteranas o la sana doctrina, extraída desde las Escrituras, es que el centro no está, cuando tú entras a una iglesia que dice: "Soy luterano", y entras, pero no vas a encontrar un altar, no vas a encontrar, vamos a decir, ellos, el centro estaba en la música, como cuando Mm, entras a una iglesia que es, como, pentecostés, o una iglesia que tiene en vez de un altar, tiene un aparato de batería musical, mm, y la máxima es, la música, por ejemplo, durante el servicio, casi como el 60 o 70% es la música. También, en este caso no usan una vestimenta litúrgica como la que nosotros utilizamos, no utilizan un alba, no utilizan un cuello clerical. Entonces, ¿por qué? Porque, eh, piensan que eso es muy católico romano. mm, Entonces, es como evitar todo ese tipo de cosas, ir más a la cuestión como emocional y sentimental. Cuando una iglesia tiene el centro en sus sentimientos, en sus emociones, entonces ahí no te vas a encontrar que sea una iglesia realmente luterana confesional. Y en ese ámbito fue en el ámbito que yo crecí, que mi papá y mi abuelo, sirvieron por algunos años. No todo el tiempo estuvieron en esa. Bueno, mi abuelo, él pasó como pastor, sí, pasó todo su tiempo ahí de ministerio en esa iglesia. Cuando se jubila mi abuelo, mi papá ya pertenecía a la Iglesia Luterana Confesional, del Sínodo Luterano de México, que eso fue cuando yo tenía 10 años, fue cuando yo conocí por primera vez una alba, una estola, eh, y un himnario, luterano. okey, Entonces, okey, un momentito allí solo para recapitular. Entonces, poniéndolo desde una luz positiva, sería una iglesia donde Cristo está en el centro, es una iglesia, donde, vamos a escuchar la predicación de Cristo, donde la adoración es hacia Jesús, ¿verdad? Con himnos, cantos que nos enseñan, sobre Jesús, sobre el perdón de los pecados, donde hay una liturgia tradicional. Es una iglesia también donde, vamos a tener la Santa Cena también allí ofrecida con un altar, y no tanto entonces, como has mencionado, estas otras cosas. Y quizás lo más, am, importante para destacar, y estoy seguro que hacia allá te diriges, tiene que ver con el consuelo que eso nos trae, de tener a Cristo allí. ¿Cómo fue ese cambio para ti a los 10 años? bueno, en realidad, 10 años no es una etapa tan, o no fue tampoco una etapa para mí tan linda, vamos a llamarlo así. Bueno, tú sabes, como pastor, tú con tu familia lo has experimentado mucho también como misionero, el estar yendo de un lugar a otro, Mm, y yo estaba entrando en la etapa de la adolescencia. Entonces, cuando mi papá hace varios cambios de ciudad antes de llegar al lugar donde sirvió finalmente como un pastor ya ordenado. Y yo voy a decir lo siguiente: yo, aunque nací en un hogar cristiano y luterano, yo no me consideraba luterano ni cristiano, por así decirlo. mm, Yo estaba en una etapa de bastante rebeldía, podría decir, como a lo mejor muchos de mis colegas. Yo jamás, quise ser pastor. Cuando yo vi la vida de mi papá, yo dije: "Yo no quiero esa vida, yo no mm, quiero ser pastor". Y vaya que es mi abuelo, a veces me preguntaba también acerca de eso. Y más bien yo, cuando ya llegué a la iglesia, y vi la diferencia entre una iglesia o un ambiente carismático
y un ambiente luterano confesional, a mí se me hacía aburrido y yo me iba. Cuando mi papá comenzaba a predicar, yo me salía de la iglesia, del templo, del servicio. em, y de pronto, cuando fui creciendo, en este caso, ah, yo fui conociendo a otros amigos, algunos eran pentecostales. Yo en ese tiempo experimentaba algo que aprendí tanto de mi abuelo como de mi papá, que fue la música. Mm, Y yo tocaba la guitarra o toco la guitarra y me gustaba mucho ir a tocar con los grupos de las iglesias pentecostales. Y mi papá era yo un dolor de cabeza para él. Eh, Pasado el tiempo, bueno, yo jamás en el luteranismo. Para mí la iglesia era eso, porque yo crecí en ese tipo de iglesia luterana carismática, buscaba también eso y buscaba algo que me saciara a mí, algo que realmente me impactara y me llamara la atención, que la iglesia me dijera que yo me iba a quedar ahí por causa de eso, y la música fue eso para mí. Entonces, yo era más pentecostés, eh, más en ese ámbito que la iglesia luterana, porque para mí eso era la iglesia, como quizás para mucha gente también lo es. Es un lugar donde tú quieres buscar algo que te alegre, que te impacte, que llegue a tus sentimientos, que te haga un descanso mental, eh, como si fuera una terapia, vamos a decirlo así. Pienso que es mm. como ese aspecto, ¿no? Emocional en el que yo estaba bastante metido, porque era lo que llamaba mi atención. Claro, Eh, allí encontrabas como tu lugar y tu propósito en la música, en tocar, en compartir con otros jóvenes de tu edad y claro. especialmente las emociones, entonces aquí tenían un papel central. Y entonces, ¿en qué momento hay el cambio? ¿En qué momento dices, bueno, realmente esto del luteranismo es mejor? Y por qué? Eso comenzó cuando, bueno, yo me casé, conocí a mi esposa, Mayra, que ella, gracias a Dios, ahora es también diaconisa, graduada del Seminario del Reformador. Y yo la conocí a ella en aquel entonces. Ella era católico romana, pero no era una católico romana que nada más iba a los 15 años, las bodas. Mm, Es como decir de nacimiento, de tradición, ¿no? Ella claro. tampoco conocía algo así, así que bueno, cuando yo me caso, eh, tenemos a nuestro primer hijo mayor, que se llama también Samuel. Y él, bueno, nació con un problema en el corazón, que pensábamos que era un problema grave, pero después descubrimos que es algo que se llama el timo. Pero nosotros, pues simple y sencillamente estábamos sufriendo mucho por esa situación. Así que bueno, eh, mi papá fue alguien que nos acompañó mucho, como pastor también. Y en medio de esa tarea, de su acompañamiento, en medio de todo eso, lo que hoy podríamos llamar la vida de cruz, en la vida de la familia, fue en el cual la palabra de consuelo, del verdadero consuelo, no emocional, no un consuelo emocional, no un consuelo intelectual, ni mucho menos algo que yo pudiera razonar, sino lo que es el centro de esto, que es el perdón de los pecados. El hecho de reconocernos a nosotros mismos, conocer realmente que somos pecadores, el hecho de que aunque nacemos, no significa, como mucha gente hoy dice, que los niños no tienen pecado, Mm, nacen como angelitos, ni mucho menos, sino que desde que nacemos siendo pecadores, y que las consecuencias del pecado se presentan siendo mortales, y todo nuestro cuerpo es mortal, se enferma. eh, Entonces, ahí es entonces, este donde momento, perdón, este momento
crítico en la vida, ¿verdad? Donde se pone a prueba la fe, todo esto que habías estado practicando durante tu juventud no pudo ayudarte. Es decir, en un momento de crisis y ante el peligro de un ser querido, de estar cerca de la muerte, todas estas cosas emocionales ahora pasaron a un segundo plano y pudiste encontrar mayor certeza y seguridad en la palabra clara del Señor en sus promesas y en el perdón de los pecados. Claro, lo que realmente la antropología bíblica es, en este caso, porque tú sabes, en un sentido, yo, por ejemplo, cuando pasaba esto, primero dije, es un castigo de Dios por ser tan Mm, rebelde. También era el hecho quizás de que los otros pastores siempre daban como es lo que ellos era su contexto y su trasfondo en cuanto a no buscar médicos, buscar la sanidad, buscar la oración. Cuando entonces, en el acompañamiento de mi papá como pastor y la familia, yo entiendo realmente lo que es la antropología bíblica y luterana en cuanto a que somos pecadores, somos mortales, y el consuelo que encontramos en Cristo que murió por nosotros en la cruz, que tomó también nuestra carne, nuestra naturaleza, que venció la muerte, venció el pecado y que él no esquivó la cruz y nosotros siguiendo sus pasos tampoco que debemos de pensar que vamos a esquivar la cruz, sino asumir la cruz, es decir, saber qué es la muerte, saber que somos pecadores, pero a la vez, al mismo tiempo, saber que con Cristo, como el apóstol Pablo decía, estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros por nosotros mismos, según nuestros conceptos, según nuestras emociones, sino Cristo en nosotros, el crucificado. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos en la verdadera fe del Hijo de Dios, ¿no? Totalmente. Pienso que muchas veces, ¿verdad? Estas denominaciones que se enfocan tanto en el sentimiento o la paz mental o, como has dicho, o la adoración, el punto de como alegrarnos o tenernos contentos, de movernos. eh, cuando llegan los momentos difíciles, bueno, no hay lugar entonces para tristeza. Y ser cristiano y estar triste parece ser dos cosas totalmente diferentes. Y muchas veces, como tú decías, se asume que el hecho de pasar por momentos difíciles significa que somos pecadores o que tenemos un pecado que no hemos declarado, o que Dios nos está castigando. Hay algo malo que nos está pasando y no es normal que a cristianos le pasen cosas malas, pero bueno, la vida de Jesús es diferente, ¿no es cierto? Él es el santo y Él sufre por nosotros en nuestro lugar. Y en verdad, en la oración sacerdotal, el Señor nos dice, ¿verdad? Eh, en el mundo encontrarán aflicciones, pero recuerden, yo he vencido al mundo. Entonces no hay la promesa de Jesús de que vamos a estar viviendo, ¿verdad? Entonces, como en el cielo, aquí mismo, en la tierra. No van a haber pruebas, dificultades, desafíos, pero el Señor ha vencido y su esperanza, ¿verdad? O su promesa nos mueve, porque es cierta, a seguir adelante. Entonces, ¿cuándo toma la decisión y dice, ahora voy a ser pastor? Bueno, yo ya tenía un concepto, vamos a llamarle así, en cuanto yo veía a mi papá, veía lo que hacía mi abuelo. Y aparte de la música, otra de las cosas que me gustaba a mí mucho que hacían ellos era enseñar. Yo quería aprender. Yo crecí con las historias bíblicas, en medio de mi rebeldía, yo crecí al lado de la cama de mi abuelo enseñándome textos, enseñándome las historias bíblicas del Antiguo Testamento. Él siempre que me veía me decía un texto que me tenía que aprender y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él.
En otra ocasión llegaba y tomaba su guitarra y me enseñaba algún tono del primer tono de sol, y luego después, me contaba alguna historia, y a mí me gustaba eso, y yo también quería eso ahora para mi hijo también. Mm, Y quería eso también para mi familia. Mi abuelo y mi papá eran unos que teníamos nuestras, devociones diarias. En cada noche había un estudio del catecismo, había un estudio de alguna historia bíblica, y a pesar de todo eso, eso era lo que a mí me llamaba también mucho la atención, porque, o sea, no solamente era la rebeldía de la música, sino que me gustaba la música, pero también me gustaba escuchar las historias, y ahora yo estaba formando un hogar. Entonces, de pronto yo ponía mucha atención en todas las cosas que se hacían, y algo que fue muy impactante en mi vida, fue la seguridad del perdón de los pecados. mm, Es decir, tú sabes, en cuanto hay otras, iglesias, por ejemplo, si uno va a una iglesia, por decir, católico romano, es decir, no hay una seguridad del perdón de los pecados. Esta es la historia de la reforma, que era el hecho de que siempre estaba la duda, así que había que hacer un poco más. Por el otro lado, otras iglesias no tenían ni siquiera esa enseñanza acerca del perdón de los pecados, sino el que tú tenías que aceptar a Cristo. Entonces, yo no escuchaba nada acerca del perdón de los pecados y la seguridad de que de todo lo que yo había hecho, de toda mi rebeldía, yo podía sentir la seguridad del perdón de los pecados. Pero entonces yo, cuando escuchaba a mi papá predicar y cuando él nos acompañaba, él, nos predicaba acerca de esta seguridad, acerca de que tanto así como los pecados son pronunciados, por un pastor, tanto es perdonado aquí en la tierra, es, como si fuese perdonado, y es perdonado, en los cielos, ante el tribunal divino. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, y yo quería que eso pudiera compartirlo con los demás. Así que, un día me acerqué al escritorio de mi papá, entré a su despacho y le dije: Quiero ser pastor". Entonces, mi papá se quedó impactado. Yo no sé si porque dijo: "No creo que tú tengas madera para pastor", o por el hecho de que, él pensó: "Bueno, mi papá es pastor, yo soy pastor y mi hijo quiere ser pastor". Entonces él, me dijo: "Bueno, siéntate, vamos a platicar". Y entonces ya fue cuando tuve como, por ejemplo, mis primeros diálogos y conversaciones con mi papá, de que eso no era un paso fácil, que no era algo simple y sencillamente decir: "Bueno, ya voy a ser un pastor", sino todo lo que uno tiene que pasar por ser un pastor. Yo no conocía mucho de la cuestión de un proceso de seminario, porque en aquel entonces en México, no había activos seminarios, ni mucho menos, así que para mí era como que simple y sencillamente yo decidía ser pastor y punto, un día iba a estar en un púlpito y ya, hasta que mi papá me explicó todo lo que y claro. significaba. Y bueno que ha sido fue un camino también un poco, ¿verdad? Allí, con desafíos, ¿no? Primero estudiando en un programa en México, después también estudiando en Argentina, después también estudiando en la Dominicana, aún hasta, ¿verdad? Siendo estudiante mío, imagínate. Ey, Pobre un Samuel, pobre seminario Samuel. recomiendo. Pero bueno, por la gracia de Dios, el Señor, te ha dado la oportunidad de cumplir tu deseo, como dice 1 Timoteo 3, ¿verdad? Que anhela obispado buena cosa desea, y el Señor te tiene ahora ahí en Mexicali, pudiendo enseñar a tu familia, compartir lo que aprendiste de tu abuelo y aún más, tanto con tu familia en la casa como la familia en la fe ahí en Mexicali. Y también, bueno, enseñas en el seminario y está relacionado lo que enseñas en el seminario con lo que has dicho antes
sobre la centralidad de Jesús. ¿Quieres hablarnos un poco más sobre este tema? Claro, sí, bueno, eh, una de las, materias que, de las primeras materias que yo recibí, como mencionaste esto hace un momento, no fue fácil el trayecto, y yo simplemente estudiaba algunas materias, del programa que tenía en México, pero en el 2014, llegó, a México lo que se llama la Academia Lutero. Y entonces ahí también llegó por primera vez, conocí a un profesor de un seminario, que fue el pastor Roberto Bustamante. Él en ese entonces era profesor del seminario de Argentina, y entonces, yo comencé a tener, ahí se nos ofreció unas becas para estudiar primeramente a distancia en un programa que se llama, por extensión, es Educación Teológica para Hispanoamérica. Y la primera materia que yo tomé fue Marcos Teológicos, Mm. y fue a distancia. Entonces, era interactuar así como estamos interactuando tú y yo, pero el pastor estaba el profesor en un aula, y me gustó mucho esa materia. Preguntaba yo bastantes cosas, porque había muchas cosas que yo jamás había escuchado, nunca había escuchado en mi vida la teología de la cruz, nunca había escuchado, por ejemplo, que tiene que ver con el tema de este programa, que se llama, marco cristocéntrico o cristocentrismo. Y fue una de hecho, de las, temas o de las unidades del contenido de la materia de marcos teológicos, que me impactó mucho. Eh, Y tanto te ha gustado que, bueno, ahora estás enseñando esta materia, pero para el seminario de y entonces la cuando Dominicana, ¿no? una ocasión, a mí me llamaron durante la pandemia, fue que se me llamó para servir en el seminario del Reformador en República Dominicana, y fui llamado para un área, que es el preseminario. Y ahí entonces, yo participaba con la facultad, y hay un mes donde entonces se reparten las materias, y cuando surge la oportunidad de dar marcos teológicos para el programa de FPH, inmediatamente yo levanté la mano y dije, yo quiero dar esa materia. Déjemelo a mí, esta es mi materia Sí. favorita. Entonces, bueno, es una materia que, realmente está, diseñada por el profesor Roberto Bustamante desde hace tiempo, pero yo participé mucho, y entonces comencé a explorar más profundamente, acerca de esto. Y sí, uno de los temas, el cristocentrismo, me llamó la atención porque tiene que ver también con mi historia de vida también. Y marcos teológico tienen eh, están entrelazados muy fuertemente porque, bueno, como yo decía, nada de lo que nosotros como humanos y como, vamos a llamarle así, conceptos religiosos o de fe tenemos, está vaciado de conceptos, ya prediseñados o predispuestos en la vida. Como también decía hace un momento, una iglesia que, tiene su base en los sentimientos, su culto va a ser sentimental, su centro va a ser eso. Una iglesia que tiene su base, por ejemplo, en encontrar un mejor concepto de vida económica, pues su base va a estar en el dinero, en la prosperidad. Cada uno tiene un marco teológico, por así decirlo, o un centro, el cual es el objetivo, qué es lo que van a enseñar, qué es lo que creen especialmente, qué es lo que creen, qué es lo que confiesan y qué es lo que enseñan. Y entonces, el marco del cristocentrismo o de Cristo en el centro, nos coloca, exactamente
en el eje central de lo que es la iglesia, que no es otra cosa que Cristo mismo. Y Cristo es el centro inclusive de las escrituras mismas. Eh, Cuando el doctor Martín Lutero dijo una ocasión: Quita a Cristo de las escrituras y qué más vamos a encontrar en ellas". Entonces Claro. ahí es donde nosotros eh, sabemos qué es realmente lo que podríamos pensar acerca de lo que es Cristo como centro. Como decía yo hace un momento. Entonces, perdón, Samuel, entonces si alguien va de los que nos está escuchando a tu iglesia el próximo domingo, ¿qué, qué va a escuchar? Hablando en términos de cristocentrismo, ¿verdad? ¿Qué va a escuchar? ¿Qué expectativa puede tener de lo que va a pasar el domingo? ¿Y cómo eso que va a pasar el domingo nos dirige a Jesús? Claro. Mira, cuando yo aprendía la liturgia y lo que yo vi la primera vez que entré al templo donde ahora sirvo, una de las cosas que a veces hay muchas cosas que tiene un templo, ¿no? Pero mi profesor de liturgia, y que fue también otro profesor que fue muy de mucho impacto en mi vida como pastor y en el área de la liturgia, especialmente el doctor Arthur Jones y también que es el director del seminario, Sergio Fritzler. Algo que aprendí de ellos: cuando entra uno al templo, uno tiene que decir: todo es Cristo. No puedes si tú hay algo que tú dices: esto no es Cristo, entonces no puedes entrar. ¿Qué significa eso? Cuando tú entras a una iglesia luterana, lo primero que te vas a encontrar va a ser una pila bautismal. Entonces ahí vamos a encontrar a Cristo. Cristo es el centro del bautismo. Él es el Hijo de Dios, y que a través de Él y por medio de Él nosotros llegamos a ser hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice que somos revestidos de Cristo. Cuando nosotros somos revestidos de Cristo, entonces nosotros podemos ser llamados hijos, aunque sea con minúsculas. Él es el Hijo con mayúscula, pero ahí somos hechos hijos de Dios eh, a través del agua y a través de la palabra, que es su nombre mismo, que es con el cual somos nosotros sellados. Ahí entonces podemos comprender y podemos ver a Cristo. Ahí después podemos encontrar el altar. Tú hablabas hace un momento acerca de que, bueno, hay iglesias luteranas que no dan la Santa Cena, pero hay muchas iglesias luteranas heterodoxas inclusive que dan la Santa Cena, o algunas que no dan la Santa Cena, dependiendo, pero la mayoría que da la Santa Cena no tiene lo que es nosotros entendemos como el concepto que es el sacramento. Ahí donde que es un concepto de fe, en el cual es simple y sencillamente es el elemento terrenal que es unido a la palabra o al elemento celestial. Ahí un punto importante en la Santa Cena, que es que vamos a encontrar un altar, es que nosotros predicamos, enseñamos y confesamos que Cristo está realmente presente en, con y bajo el pan y el vino. Mm, Entonces, todo lo que tiene que ver con el concepto del servicio divino, y esa es la palabra correcta para hablar acerca del culto, que es el servicio divino, es que Cristo viene, realmente viene a servirnos a través de la palabra, a través del bautismo, a través de la Santa Cena y a través del perdón de los pecados en la absolución. Y excelente. todo Entonces, eso está ligado. para resumir, Samuel, has mencionado entonces la pila bautismal, el bautismo, ¿verdad? Y cómo Dios nos hace sus hijos allí. Has hablado del altar y de la cena del Señor, donde recibimos su verdadero cuerpo y sangre con el pan y el vino para el perdón de los pecados. Has hablado de la predicación del perdón de los pecados, ¿verdad? Ganado por Cristo en la cruz, y también de la
confesión y la absolución como otra instancia para la entrega de ese perdón que Jesús ha obrado por nosotros. Entonces, esto pueden ser, por decirlo de esta manera, am, las marcas o los lugares que queremos ver cuando entramos a una iglesia y que en la iglesia luterana están presentes y en torno a lo que todo lo demás gira, el servicio divino, la liturgia, ¿verdad? Gira en torno a estas instancias o como lo llamamos los medios de gracia que nos señalan a Cristo y a su cruz y lo que Él gana por nosotros. Excelente. Em, entonces, Samuel, ¿dónde podría una persona que nos está escuchando encontrar más información sobre la iglesia? Quizás particularmente en México, ¿dónde hay algunas iglesias y dónde ellos podrían contactarse si quieren asistir a una de nuestras iglesias ahí en tu país? Este, yo sirvo en la Iglesia Nacional, aquí donde yo sirvo, en México, se llama Sínodo Luterano de México. De hecho, tenemos en Facebook, la gente puede entrar y van a encontrar la página del Sínodo Luterano de México. Y también hay una página no sé cómo se llama, de red, que es donde tú puedes poner en Google o según tu servidor también Sínodo Luterano de México y te va a remitir ahí. Tenemos varias iglesias aquí en México. Bueno, yo sirvo en la iglesia luterana San Juan, aquí en la ciudad de Mexicali, que Mexicali es una frontera con California, con Calexico, California. Y aquí mismo en esta área hay otra también iglesia en una ciudad que se llama Tijuana. Ahí sirve el pastor Job Jiménez en la iglesia Cristo Redentor. Y también en San Luis Río Colorado, Sonora, por esta misma área también del noroeste, en la iglesia de San Mateo con el pastor Saúl Silva. También hay una iglesia, hay tres iglesias en la Ciudad de México, que es la capital de México, que es el pastor Neftalí García. Él sirve en dos de las iglesias de ahí. Una es la iglesia de San Pablo, ahí, bueno, si googlean también o entran en Facebook van a encontrar la iglesia de San Pablo en una área que se llama Santa María la Ribera. Ahí hay una alameda enfrente muy bonita y van a encontrar ahí el templo. Y otra iglesia que es la iglesia de El Buen Pastor en la colonia de Chapultepec. Y el pastor Benjamín Quesada es otro pastor que sirve en la Ciudad de México en la iglesia de San Pedro. Y ahí en la colonia militar Marte, ahí van a encontrarlo también. Ellos tienen sus páginas también, pueden encontrarlos ahí con facilidad o si Entonces, le repiten quizás esto. la forma más efectiva es eso, buscarlo en el internet, pero entonces hay iglesias en la frontera norte con Estados Unidos, hay iglesias en CDMX y Y también también en en otras Tamaulipas, partes. cerca del Golfo, también en la iglesia Santísima Trinidad, donde está el actual presidente del sínodo, Ok. Omar Garza, y hay otra iglesia en Río Bravo, el pastor Isaac García también. También tenemos en Monterrey, Nuevo León, donde sirve mi papá actualmente. También ahí van a encontrar la iglesia El Sembrador. Y en el sur hay dos misiones también nuevas, que son pastores que son ellos son egresados también del seminario del Reformador, por el programa de FPH, de hecho. Y uno sirve en un lugar que se llama Chiapas, y también está otro en Quintana Roo. Entonces, son dos pastores egresados que tienen ahí lugares nuevos, y otro en Guasave, Sinaloa. Así que son de las iglesias que están actualmente. Casi todos hemos estudiado también, nos hemos sido formados en un seminario luterano confesional,
Así que bueno, cuando escuchen una predicación van a encontrar a Cristo en el centro de la predicación. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Pastor Samuel, por el tiempo y por la conversación. Tenemos una mejor idea ahora de la iglesia en México y según tengo entendido también con muchas expectativas para seguir expandiéndose y llegando a lugares donde ¿verdad? Hasta ahora no hay iglesias. Hay la mayor de las disposiciones para que eso suceda. Entonces, solamente quiero finalizar recordando que si estás aquí en Puerto Rico y estás interesado en eh, este libro, una copia de este libro gratis, una visita del pastor, solo tienes que dejarnos tu comentario aquí debajo del video y vamos a contactarnos contigo, ¿ok? Si quieres tener una copia gratis de este libro, solamente déjanos un comentario ahí debajo de este video. Muchas gracias, Pastor Samuel, por el tiempo, por la conversación. El Señor te bendiga y te anime en el trabajo al cual te ha llamado, que puedas seguir enseñando a tu familia, a los miembros de la iglesia y también a aquellos que son formados en el seminario El Reformador. Y un fuerte abrazo y saludo a todos los hermanos en México. Muchas bendiciones y Gracias sigamos por la entonces invitación. con Cristo en el centro. Gracias.